Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el distinguido jurista y catedrático español, el doctor Diego López Garrido. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí. Como soy yo, Juan Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Un pueblo soberano. Somos el sentir de Duarte, tierra de gloria y libertad. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, que a mí me gusta servirle a la gente, porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente, gracias por mantener la fidelidad con este programa, un programa que tiene como objetivo fundamental orientar a la población sobre cuáles son sus derechos y el derecho como ciencia, una de las ciencias de las ramas sociales que más incide en el comportamiento y en la solución de los problemas del ser humano. Hoy principalmente se llena de lujo. Tenemos un invitado internacional, un gran jurista, un abogado de un largo ejercicio profesional, pero además con un expediente académico extraordinario. Se trata del doctor Diego López Garrido, pero que además de su ejercicio académico, su ejercicio como abogado, también tiene una dilatada carrera política en su país natal, España. Con el doctor Diego López Garrido vamos a tratar temas que son de sumo interés, sobre todo en este momento en que República Dominicana vive una especie de efervescencia constitucional. El doctor Diego López Garrido se encontraba aquí en el país precisamente en la celebración del segundo Congreso de Derecho Constitucional y Justicia Constitucional en República Dominicana. Doctor, es un verdadero honor tenerlo aquí en Principalmente.
Mire, vamos a comenzar hablando precisamente sobre un tema que es de mucho interés de los amigos televidentes y tiene que ver con el desarrollo de la justicia constitucional, una de sus especialidades. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la justicia constitucional desde el punto de vista de un constitucionalista como usted, que tuvo la experiencia que se vivió en España a partir de la reforma constitucional del año 1978, que incorpora nuevas instituciones en la democracia española, instituciones tan importantes y con una incidencia tan fundamental como lo es el Tribunal Constitucional Español? Sí, la Constitución española del año 78, que fue la que trajo la democracia. Antes había una dictadura en España, la dictadura franquista, que duró 40 años, y la Constitución del 78 representa la llegada de la democracia a España. Y la garantía jurídica de esa democracia es la existencia de una Constitución. La existencia de un texto que vincula a todo el mundo, a todas las instituciones, a todos los ciudadanos y ciudadanas, y que asegura, por tanto, que hay un poder político que va a sujetarse siempre a la Constitución, que no va a poder transgredir la Constitución, que no va a poder hacer lo que quiera, arbitrariamente. Eso que se llama el Estado de Derecho. El poder está sometido al derecho. El guardián de eso, el guardián de esa aplicación de la Constitución y por tanto de la garantía de la democracia, de los derechos de los ciudadanos, el guardián último es un tribunal que se llama, por esa razón, Tribunal Constitucional. Y es verdad que la existencia de un Tribunal Constitucional, como se ha visto en la República Dominicana, desde que hay un Tribunal Constitucional hace 4 años, significa un giro en la aplicación del derecho. Significa que la Constitución no es una mera referencia, pues vamos a decir, estética, abstracta, que está ahí, bueno, pues para parecer que se está en una democracia y bueno, pero no tiene los jueces no la miran, no la aplican directamente. Bueno, eso es lo que cambia con la Constitución española y la existencia de un Tribunal Constitucional, que la Constitución se convierte en una norma, en una ley. No es algo separado de las leyes y tiene la misma eficacia, mayor, que todas las leyes. Y quien asegura eso es el Tribunal Constitucional. Por eso es por lo que la existencia de un Tribunal Constitucional en un país da un dinamismo enorme a la Constitución y convierte a la Constitución en algo a lo que miran los ciudadanos y ciudadanas, porque ahí están sus derechos y saben que eso que hay ahí se va a aplicar. Si se invoca ante un tribunal, el tribunal tiene que aplicar esa Constitución. Profesor López Garrido, en el Congreso que auspició el Tribunal Constitucional Dominicano, el gran tema, el tema central era el de los derechos económicos y sociales, tanto desde el punto de vista de su consagración como de su exigibilidad. Y bueno, a propósito de la Constitución española o más recientemente la Constitución dominicana, no están ausentes normas dentro de los derechos relativos a estos derechos económicos y sociales, de modo mucho más tajante y claro en la Constitución dominicana, porque es una Constitución más reciente, que proclama el tema de que son derechos fundamentales, sin distinción entre derechos de primera generación o estos nuevos derechos. Nos gustaría escuchar la reflexión desde el académico, pero también de parte del hombre público, que en Europa ha tenido funciones importantes, de cómo, qué tan trascendente, qué significa esto de asegurar, como en el caso dominicano y de otros países de América Latina, con categoría de derecho fundamental, no solo los derechos clásicos de libertad, sino los derechos económicos y sociales. Bueno, esto que hay en la Constitución Dominicana del 2011 es una auténtica revolución jurídica en una dirección absolutamente acertada, de forma que la Constitución Dominicana es una Constitución muy avanzada, mucho más avanzada en ese campo que la española.
y que la mayoría de las constituciones europeas, ¿no?, que siguen manteniendo efectivamente esa distinción entre los derechos civiles, políticos, los derechos de la libertad de expresión, de asociación, los derechos más o menos intangibles, frente a los derechos que tienen que ver con las necesidades humanas de supervivencia, de vida, directamente, prioritario, ¿no? Es decir, el derecho a una vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a, si está en una situación de dificultad o de vulnerabilidad en su vida, porque se ha jubilado, porque ha perdido el trabajo o por alguna razón, existe una forma de ayuda pública, el derecho a las pensiones, el derecho a la seguridad social cuando una persona se pone enferma, el derecho a la sanidad. Eso que en Europa está separado, de forma que los derechos civiles, políticos, individuales, esos se garantizan inmediatamente por los jueces. A quien lo reclama, a la víctima de una violación de ese derecho. Sin embargo, en Europa, como digo, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos a la salud, a la educación, a los derechos a la vivienda, al trabajo, esos derechos están considerados como derechos que los jueces no pueden asegurar. Están considerados como derechos que inspiran la legislación, que inspiran a los parlamentos, a los poderes públicos, cuando haga la legislación correspondiente, pero que no son capaces de ser asegurados cuando alguien va ante un tribunal y dice: oiga, mire, es que a mí me han rechazado una pensión. Eso en Europa está dividido y por tanto no tiene carácter de derecho fundamental. Esos derechos de la supervivencia, de las necesidades inmediatas de la gente. La Constitución dominicana, como otras constituciones latinoamericanas en el siglo XXI, pero yo creo que de una forma más precisa jurídicamente, más adecuada, más correcta, le llama a todos los derechos, ya sean civiles, ya sean sociales, les llama derechos fundamentales. Y por tanto, todos pueden ser invocados, esgrimidos ante los jueces y en última instancia ante el Tribunal Constitucional. Eso es un cambio importantísimo, que le plantea un gran desafío al Estado dominicano, porque claro, si eso está en la Constitución como derecho fundamental, luego la gente dirá: sí, muy bien, pues que se me aplique, que se me garantice. Y eso es el cambio que yo creo que se produce aquí en el año 2010 y que representa, bueno, yo creo que ahora mismo la vanguardia del constitucionalismo moderno en el mundo, en el campo de los derechos, es decir, en lo que la gente lo vive como más cercano, sus derechos, sus libertades, sus garantías, representa la vanguardia, digo, en el campo del constitucionalismo mundial. Y por eso es por lo que ahora mismo la República Dominicana, también otros países latinoamericanos, son una referencia muy importante y por tanto tienen una gran responsabilidad. Porque si esto fracasa, si esto es meramente apariencia, va a ser un golpe muy duro. Si no fracasa, si se ve que los tribunales son capaces de avanzar, los otros países, empezando por Europa, por la vieja Europa, tendrán que ir en esa dirección. Y en España debo decir que ahora mismo hay un debate desencadenado sobre ese asunto, para que derechos sociales, como la salud, el derecho a la educación ya está más garantizado, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, esos derechos se dice deberían ser derechos fundamentales. No lo son en España. Aquí sí. En España no lo son. Y por eso es por lo que muchos juristas españoles miramos con cierta envidia, hay que decir, a la Constitución de la República Dominicana, ¿no? Y desde ese punto de vista, profesor, tomando precisamente el asunto donde usted lo ha dejado, ¿le parece a usted que podrían los jueces de alguna manera, digamos, establecer la agenda del Estado en cuanto al cumplimiento de esas obligaciones sociales? ¿De qué manera y cuál sería el límite de esta posibilidad que tienen los jueces de intervenir en la protección de los derechos sociales? Efectivamente, muy bien dicho esto de la agenda. Los jueces, al haber avanzado tanto la Constitución, bastante más allá de lo que había antes, al haberse establecido esos derechos como fundamentales, le están marcando la dirección
al poder político. Si el poder político no responde, el presidente de la República y el Parlamento, el Congreso, si no responden a eso, si no avanzan en políticas sociales, en políticas económicas y sociales, para aumentar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, si no avanzan, los jueces se lo van a señalar, porque eso es un conflicto que llegará a los jueces. Porque los jueces lo que hacen es dirimir conflictos. Conflictos cuando la ley no se aplica, o uno piensa que no se ha aplicado bien. Entonces, pues voy a un juez para que me garantice la aplicación del derecho, ¿no? El juez es el que dice lo que es la ley, a la vista, naturalmente, de la legislación existente. El juez no puede prevaricar, ni se puede inventar lo que no hay. Pero es el que fija la ley, el que fija la aplicación y la interpreta, ¿no? Si los poderes políticos no van en la dirección que la gente reclama, mirando la Constitución dominicana, se van a ir a los jueces. Y los jueces le marcarán el camino al poder político y le dirán, aquí has fallado, tienes que hacer esto que te estoy pidiendo. Y el máximo juez, que es el Tribunal Constitucional, tiene la máxima autoridad y ya lo está haciendo. Yo sigo muy de cerca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano y hay algunas muy recientes. Yo las cité un par de ellas en el Congreso, en este segundo Congreso que ha habido, organizado por el Tribunal Constitucional en Santo Domingo, estos días, y efectivamente hay algunas del año pasado, algunas de ellas sobre el derecho a la seguridad social, que son, creo que muy avanzadas, sentencias muy avanzadas y muy valientes, ¿no? Diciendo, oye, que tienes que cumplir esto, que este es un derecho fundamental, que está en la Constitución como derecho fundamental, ¿no? Profesor, hay otra figura muy importante y que con esta efervescencia constitucional, sobre todo en el caso de República Dominicana, ha venido tomando un auge, yo diría que también fundamental, que se trata del amparo. La figura del amparo, que se tiene también como una figura que tiende a proteger derechos fundamentales y que ya en el caso de la reforma constitucional nuestra, en el año 2010, se le dio categoría constitucional. En España también la figura del amparo tomó un auge inusitado e incluso desbordó la capacidad del Tribunal Constitucional, llegándose a establecer en España lo que se llama, para poder frenar un poco el amparismo, la trascendencia constitucional. Sí. ¿Cómo se ha manejado en los últimos años en España para evitar precisamente el desbordamiento que se produjo en aquella ocasión en que la gente se volvió amparo? Y esto limitó la capacidad de respuesta del Tribunal Constitucional Español. ¿Cómo se ha enfrentado esta situación y en qué medida ha sido efectivo la utilización del recurso de amparo en España? Sí, el recurso de amparo en España, a diferencia de lo que pasa aquí, solamente es posible ante el Tribunal Constitucional. Ante los tribunales ordinarios no existe el amparo. Bueno, existe un litigio en el que uno pide que se aplique la Constitución directamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista no es que se garantice menos. Pero en la República Dominicana existe el amparo a nivel también de los jueces, sí, específicamente para defender derechos fundamentales, lo cual les da una fortaleza especial, ¿no? Aquí en la República Dominicana hay un blindaje muy importante de los derechos fundamentales, porque se le da a los jueces la capacidad de intervenir en el amparo, que es algo que es como una figura específicamente pensada para los derechos fundamentales, ¿no? Para defender los derechos fundamentales. En última instancia, la revisión del amparo puede llegar al Tribunal Constitucional Dominicano. En España, las previas trámites no se llaman amparo, son recursos usuales ante los tribunales, pero al final, si en la jurisdicción ordinaria, porque la jurisdicción del Tribunal Constitucional es una jurisdicción no ordinaria, o sea, no es una instancia más, es otra cosa distinta, es una jurisdicción propia. Cuando alguien considera que algunos de los derechos que en la Constitución española permiten llegar al Tribunal Constitucional en amparo, que son menos que aquí, claro, son los derechos civiles y políticos esencialmente, menos que aquí,
no son los derechos sociales, pero en ese caso, cuando hay ese problema, por ejemplo, algo que se utiliza muchísimo, la tutela judicial. Cuando hay un problema ante un juez en donde no se garantiza la tutela judicial, los derechos procesales, las garantías procesales, porque no se le ha dado audiencia a esa persona, no se le ha escuchado, porque no se le ha notificado un acto, por toda una serie de derechos garantizadores, los jueces son los que en definitiva garantizan. La existencia de tutela judicial es lo que garantiza los derechos, es el instrumento de garantía de los derechos ejecutivos, ¿no? Esos, cuando sucede eso y no se ha, a juicio de la persona afectada, no se le ha aplicado correctamente la Constitución, se puede ir en amparo al Tribunal Constitucional. Hasta este momento, hasta hace unos años, pocos años, precisamente los años en donde recuerdo que yo empecé a venir a la República Dominicana, a la universidad, en España había una proliferación impresionante de amparos. Hay otros países europeos, por ejemplo Italia, que no tiene amparo, el recurso de amparo. España sí. Y eso era utilizado por los abogados, claro, para llegar hasta lo último. Cuando uno veía que no ganaba y en una instancia y no gana en la siguiente, no le queda más que el Tribunal Constitucional, se va al Tribunal Constitucional. Con lo cual se produjo una inflación de recursos de amparo que hacía que el Tribunal Constitucional no diera abasto. Es decir, que le dedicaba el 80 o el 85% de su tiempo a los recursos de amparo. Y otros tipos de recursos ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, los recursos de inconstitucionalidad contra leyes, o las cuestiones de inconstitucionalidad, o los conflictos de competencia entre el Estado central y las comunidades autónomas, tenían menos tiempo para ello y tardaban más las sentencias, muchos años. Con lo cual el Tribunal Constitucional decía, yo no puedo dedicar tanto tiempo a recursos que en el 90 y muchos % de los casos van a ser rechazados. Van a ser rechazados porque la inmensa mayoría de los recursos de amparo son inadmitidos. Bueno, no inadmitidos, son rechazados. Muchos inadmitidos, pero algunos que son admitidos al final resultan también rechazados. Por eso es lo que hubo una demanda del Tribunal Constitucional al legislador, diciéndole que hay que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer alguna cosa. Y me acuerdo perfectamente de esa norma, porque en ese momento yo era portavoz parlamentario y lo llevamos a cabo esa norma. Y lo que se hizo fue decir, vamos a ver, para que un recurso de amparo sea admitido a trámite, para que sea examinado por el Tribunal Constitucional en el fondo, tenemos que meter un filtro por medio. Y ese filtro es la trascendencia constitucional. Sí. Es decir, el abogado tiene que demostrar en su recurso no solo que a su juicio hay una violación de un derecho constitucional, sino que ha habido, en ese caso, es un caso de trascendencia constitucional, que merece la pena que sea estudiado por el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que ha hecho que haya, como digo, una especie de filtraje, de colador que ha disminuido algunos recursos de amparo. Sigue habiendo muchos recursos de amparo. En este caso, el inadmitir, el no dejar que llegue al estudio sobre el fondo, es más sencillo, es más rápido procesalmente, ¿no? Con lo cual se rechazan con más rapidez y el Tribunal Constitucional no dedica tanto espacio de tiempo a los recursos de amparo. Bueno, es una cosa parecida a lo que pasa con el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el sistema del certiorari, que es que él selecciona los casos que le parecen interesantes, que merece la pena el pronunciarse, ¿no? Y el resto, pues, bueno, puede que usted tenga razón, pero es un caso que no tiene trascendencia constitucional, por lo que sea, porque ya está muy repetido en la jurisprudencia, por lo que sea, ¿no? Entonces eso, bueno, a algunos abogados no les ha gustado, ha habido alguna protesta al respecto, pero bueno, eso es lo que tenemos en nuestra legislación hace algunos años, ¿no? Profesor, usted mencionaba la tutela judicial.
es como una especie de, digamos, de sombrilla o de vehículo de todas estas garantías procesales o jurisdiccionales. Y yo me pregunto cómo no ha aprovechado la jurisprudencia, en el caso del Tribunal Constitucional Español, que se invoque violación a la tutela judicial en casos que no serían susceptibles, por ejemplo, de amparo propiamente, porque estarían dentro de esos derechos económicos y sociales, pero alguien que estaba planteando una pretensión entiende que en todo caso se le ha violado el artículo relativo a la tutela judicial. Y por ahí no ha habido una brecha para una suerte de intervención jurisprudencial, creación jurisprudencial en esos ámbitos. Bueno, sí ha habido. O sea, en el momento en el que, aunque sea un litigio sobre un tema que en el fondo no llegará al Tribunal Constitucional, el fondo, porque no es un derecho fundamental, ¿no? Pero si existe una vulneración de la tutela judicial, es una violación del artículo 24 de la Constitución española. Por tanto, sí que llega, claro, eso sería susceptible de llegar al Tribunal Constitucional. Y luego que el Tribunal Constitucional considerara oportuno seleccionarlo y tratarlo, ¿no? Pero efectivamente sí que se aplicaría, ¿no? En el momento en que haya, en cualquier litigio que se produzca, cualquiera, sobre cualquier tema, haya una vulneración de las garantías procesales, por ejemplo, en el campo penal, que no ha sido suficientemente escuchado a la persona a la que se le acusa de algo, o que algunos de sus derechos se han vulnerado, sin falta de tutela judicial, eso puede llegar a ser objeto de recurso de amparo, claro, porque es una vulneración de un derecho fundamental. Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento seguiremos abordando este y otros temas de sumo interés para los amigos televidentes. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia principalmente del profesor Diego López Garrido. Profesor, hay una figura que contempla la Constitución española, creo que es en el artículo 25, se trata de la acusador popular, la acusación popular. Esa figura es muy extraña en los diferentes sistemas jurídicos. Por ejemplo, lo que seguimos en la cultura germano-románica, el derecho francés, prácticamente eso no existe en la mayoría de los países civilizados. En República Dominicana, en el año 2004, se le dio por copiar en nuestro Código Procesal Penal esa figura del acusador popular y se insertó en el artículo 85. Hemos visto que en España y en los países donde esa figura existe, se ha incluso utilizado como una especie de instrumento para perseguir políticamente a los adversarios, lo que evidentemente crea una desnaturalización de la misma. Sin embargo, hemos visto que en los años España se ha visto precisada a regular la figura de la acusación popular. Creo que incluso hay una ley que para alguien, una asociación, una persona que quiera incoar una querella frente a un ciudadano, frente a un funcionario o un exfuncionario, primero tiene que depositar una fianza, una forma de control. Bueno, pero aquí en República Dominicana, en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, eso no es necesario. ¿Y qué sucede? Ya se ha convertido en un festival el asunto de los acusadores populares en República Dominicana, sobre todo por las figuras políticas o personas que han pasado por cargos públicos. ¿Cómo ha sido el impacto, sobre todo en lo que tiene que ver con el quehacer político en España, de esta figura que, como dije anteriormente, ustedes se han visto precisados a regular? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Ha sido más positivo que negativo? ¿Ha afectado
el sistema de partidos políticos como en los países de América Latina donde esto existe, que creo que República Dominicana es uno de los pocos. Bueno, yo creo que en España la opinión pública está más bien a favor de que exista esta figura, ¿no?, de la acusación popular. Y es verdad que se pueden producir abusos, el abuso de derecho en este caso, ¿no? El abuso de derecho de tal forma que hay una especie como de tiro al blanco, fundamentalmente hacia las figuras políticas, con objeto de que simplemente la mera acusación automáticamente a un político, a una persona de cierto relieve público, le crea un problema, la mera acusación, porque ya se hacen eco los medios de comunicación. Le crea un problema de imagen. Un problema de imagen, eso es lo que se llama la pena de telediario. Es que sales en el telediario y aunque no tengas nada que ver, pero eres acusado de una forma aventurera, temeraria, por alguien, y eso automáticamente da lugar a una lesión, ¿no? Una lesión en tu imagen, ¿no? O sea que evidentemente eso se presta a abusos. Pero yo creo que en España es difícil que eso desaparezca. Porque, bueno, es una forma de democratización de la justicia también, ¿no? El hecho de que hay actuaciones en las cuales la víctima no es una persona concreta, la víctima es la sociedad. Entonces la acusación popular representa a la sociedad, ¿no?, que estaría siendo afectada por una conducta determinada, ¿no? Lo que pasa es que eso luego se ha ido acotando, y es posible que se acote aún más en el futuro. Se ha ido acotando, por eso que señalaba antes de la fianza, que es una forma de acotar, de no permitir acusaciones frívolas o acusaciones irresponsables. Y por lo tanto, eso es una forma, yo creo que adecuada para limitarlo. Esa es una fórmula. Y luego también porque jurisprudencialmente se ha desarrollado una doctrina, y es que se llama la doctrina Botín, porque se aplicó en el caso del ya fallecido banquero Emilio Botín, en donde hubo una acusación popular respecto de una cuestión relacionada con actuaciones del banco que perjudicaron a determinados clientes. Bueno, lo de menos es el por qué fuera, ¿no? Esa doctrina es una doctrina en la que se dice, bueno, en determinados casos, si el fiscal no acusa también, no es posible admitir solo la acusación popular. La acusación popular se admite siempre que el fiscal, el Ministerio Público, que representa al interés público, también sigue ese caso. Si no, no se permite. O sea, no es admisible una querella penal contra alguien si el fiscal no acompaña esa querella penal, si no quiere esa querella penal. Y esa es la forma también de limitación que se ha producido en España de la acusación popular, que es una limitación de interpretación jurisprudencial. No está en la ley, no hay ninguna ley que lo diga o que no lo diga, pero la interpretación es porque en ese caso se considere que podría haber un abuso en la utilización de esa capacidad acusadora, ¿no? Creo que también hay un asunto en la ley de enjuiciamiento criminal que se refiere a los delitos contra la administración de justicia, que incrimina las falsas querellas. Creo que la ley de enjuiciamiento criminal de ustedes también, sí, claro, que también en otra parte... Las falsas querellas es un delito, claro, efectivamente. Sí, es una forma de limitar, porque muchas veces, de manera alegre, como usted dice, alguien se querella sencillamente por el hecho de, bueno, lo voy a poner en una situación difícil. Lo que pasa es que no es fácil el que a alguien le condenen por eso, ¿eh? Porque claro, siempre existe un punto de conexión. Alguien dice, no, pero es que este señor, hay algo, no puede haber una invención absoluta de una acción, ¿no? En ese caso, si hubiera una invención absoluta, sí, habría una falsa querella, pero es difícil, ¿eh? Es muy difícil que a alguien se le condene por una falsa querella, ¿no? Lo que se hace es que se rechaza la querella.
Incluso puede haber, en el caso de un juicio determinado, puede haber una decisión judicial que puede admitir en principio a trámite una acusación, puede llamar al imputado, que tiene un nombre muy feo y que no significa nada, significa que simplemente el juez quiere que declares y que vayas acompañado de abogados si quieres, ¿no? Lo que pasa es que en España ya los imputados se han convertido en casi culpables. Pero esa figura del imputado, que en otros países se llama de una forma menos agresiva, ¿no? Se le llama, por ejemplo, en Francia se llama el mise en examen, la puesta en examen, ¿no? Que una persona que está puesta en examen, no es el imputado parece como el acusado. Entonces, esa persona puede incluso ser imputado, llegar a una declaración ante el juez y el juez considerar que rechaza esa imputación y que condena por temerario al que ha hecho la imputación, y le condena en costas y tiene que pagar el juicio y tiene que... o sea que hay formas también de defenderse de ese tipo de actuaciones, ¿no? Una cuestión que quizás es interesante repasar, profesor, tiene que ver mucho con, digamos, el tiempo de estabilidad que ha existido en toda Europa luego de la Segunda Gran Guerra y que de alguna manera está asignado porque me parece que la gente vio materializadas sus aspiraciones, la concretización de esos derechos sociales que son principios, por ejemplo en España, los vio realizarse, materializarse en la práctica. Sin embargo, recientemente las cosas quizás no van tan bien y quizás aquellas promesas constitucionales de antes estén ahora en riesgo de perderse. ¿De qué manera cree usted que esto podría, digamos, afectar no solamente la garantía de los derechos sociales, sino el concepto que existe en Europa de que los derechos sociales no son tutelables judicialmente? ¿De qué manera cree usted que la justicia podría comenzar a intervenir, digamos, en procura de proteger esos derechos que parecen estar en riesgo? Sí, efectivamente. La crisis económica profunda que se ha producido y que seguimos sufriendo en Europa desde el año 2007, llevamos ya 7 años de una crisis de la que no se sale, con crecimientos prácticamente igual a cero, con devaluaciones salariales profundas, con desempleo importante o subempleo importante, es decir, ya en Europa, España mismo, hay gente que tiene un trabajo y que sigue siendo pobre, aunque tenga un trabajo, porque es un trabajo tan mal remunerado que no sale de la pobreza, a pesar de que tenga un trabajo y tenga una cierta remuneración, ¿no? Todo eso, esa crisis ha puesto de manifiesto las insuficiencias constitucionales de los textos constitucionales del viejo continente, ¿no? Salvo en el caso de Portugal, que el Tribunal Constitucional llegó a considerar inconstitucional una bajada del sueldo de los funcionarios, no ha habido sentencias que hayan defendido a esos derechos, porque son derechos que no están garantizados al nivel de los derechos civiles. Esa situación ha creado en Europa un debate que ahora mismo estamos viviendo, y ya les señalaba anteriormente la situación española, ¿no? Hay un debate sobre que habría que determinados derechos, quizá no todos, pero determinados derechos sociales, habría que convertirlos en derechos fundamentales para que fuesen garantizables también por los tribunales, en última instancia por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, que mientras que aquí, en la República Dominicana, la Constitución va por delante de la realidad, en Europa la realidad va por delante de la Constitución. Y cuando la realidad, es decir, mayores cotas de lo que se llama el estado de bienestar, que tiene su mejor ejemplo sin duda en Europa, en todo el conjunto del planeta, el donde más se garantiza, cuando esa realidad, como decía anteriormente, ha empezado a quebrarse, ha empezado a retroceder el estado de bienestar, nos hemos dado cuenta de que no teníamos instrumentos jurídicos para defendernos de ese retroceso, que la regresividad de los derechos sociales, la marcha atrás de los derechos sociales, que por ejemplo está prohibida
en la Constitución Dominicana, o está prohibida en el pacto, el protocolo de San Salvador, el pacto sobre a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en Europa ha sido posible esa regresión. No había defensa jurídica. Aquí, sin embargo, sería posible esa defensa, ¿no? Así que esta crisis ha revolucionado todo, ha revolucionado también el derecho constitucional, sobre todo en la doctrina, y en estos momentos hay un gran debate. Vamos a ver en qué desemboca. Y en ese debate el punto de referencia es Latinoamérica. Estas constituciones, incluida la dominicana, que han dado el salto de entender que esos derechos a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones, a la seguridad social, esos derechos deben ser también derechos fundamentales. Profesor, y aquí en América Latina, en República Dominicana, también hay quienes dicen, bueno, pero ¿acaso no estamos yendo demasiado lejos? Porque si Europa, que es el ejemplo del estado de bienestar, ha sido en ese sentido conservador, cuidadosa, en darle categoría de derechos fundamentales, a pesar de que en la práctica lo ha satisfecho esos derechos, ¿por qué en América Latina, que estamos claros de que no tenemos los recursos suficientes, por qué asumirlo y ya no como un principio rector, sino como un derecho fundamental que prometemos proteger? Eso es un tema que pone en discusión, digamos, por un lado a los juristas, que quizás somos más, propiciamos más el hecho de que bueno, que la dignidad humana, que asuma el carácter de derecho fundamental, pero por otro lado los economistas o los políticos pueden estarnos diciendo, tenemos un presupuesto limitado, no podemos prometer eso que con tanta amplitud, porque no vamos a poder cumplir. ¿Cuál sería la reflexión suya a partir de esa? Bueno, mi reflexión es que no ha sido el Tribunal Constitucional el que ha decidido que esos derechos sean fundamentales, han sido los políticos, ha sido el legislador, ha sido el pueblo el que ha dicho, no, quiero que esos sean derechos fundamentales. Podrían no haberlo hecho, pero eso ha sido. Eso ha pasado en Ecuador, eso ha pasado en Bolivia, eso ha pasado en la República Dominicana. Es así, en México, todo en los 10 años que llevamos del siglo XX, o 12 o 13 años que llevamos del siglo XXI. Es un cambio, es una referencia al llamado neoconstitucionalismo latinoamericano. Eso fue, en fin, es como aquella generación de escritores fantásticos de García Márquez y de Alejo Carpentier y de Vargas Llosa y de toda esta generación de grandes novelistas que de pronto en Latinoamérica de pronto aparecieron genios de la literatura, premios Nobel, y juntos en una generación de pronto, bueno, pues ahora ha aparecido en Latinoamérica una generación de constituciones que pegan un salto hacia adelante histórico. Sí. Pero ¿por qué han querido? Porque han querido, no ha sido el Tribunal Constitucional el que lo ha dicho, ni los jueces, ha sido los políticos. Tenemos que dar ese salto. ¿Por qué? Porque consideran que se puede hacer. Consideran que el derecho a una pensión digna, el derecho a la salud, el derecho a la sanidad, eso puede garantizarse, puede realizarse, repartiendo mejor esos medios que se tienen, con sistemas tributarios más justos, con sistemas tributarios que hagan que los que más tienen paguen más, con sistemas tributarios que hagan que las multinacionales que no pagan impuestos, paguen impuestos, las multinacionales que son las que más ganan, las que tienen mayores facilidades para recibir créditos respecto de las pequeñas y medianas empresas que lo pasan mucho peor. Es que en la política latinoamericana entiende que eso se puede conseguir. Es así, esa es la reflexión, eso se puede conseguir. Y si no se consigue, eso va a ser un batacazo, muy gordo, muy gordo. O sea que ahí ese es el desafío, ¿no? Este es el desafío que hay aquí en Latinoamérica. En los países más avanzados constitucionalmente, como es el caso de la República Dominicana, ¿no? Profesor, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en breve regresamos de nuevo con el profesor Diego López Garrido.
Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Soy Francisco Núñez, tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto, porque a mí me gusta servirle a la gente. Porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es. Amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En conmemoración del 170 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, la Cámara de Diputados celebró la Semana de la Constitución con una exposición y una serie de actividades encabezadas por su presidente Abel Martínez, quien hizo un llamado a mantener el espíritu de los trinitarios. Hoy más que nunca, el espíritu trinitario, el espíritu duartiano nos llama a cada uno como dominicanos, como nación, como Estado, a defenderla. Hoy en día, que organismos internacionales han querido mancillar con decisiones impropias y abusivas el nombre de la República Dominicana y con ello la soberanía que tanto han luchado grandes dominicanos y que al día de hoy nosotros seguimos preservando. Más de 2.500 estudiantes de diferentes puntos del país visitaron este órgano legislativo, donde los expositores les ofrecieron explicaciones en torno a las 38 modificaciones realizadas a la Carta Magna, cuyos ejemplares fueron exhibidos en la exposición. El recorrido se iniciaba con la primera Constitución Dominicana, firmada en el 1844 en San Cristóbal, hasta llegar a la más reciente. Además, la exhibición de la Constitución Infantil, la Constitución en sistema braille. La celebración concluyó con la presentación de la Constitución Infantil a más de 3.000 niños del municipio de Jaina en la provincia de San Cristóbal. Vamos a dar un fuerte aprobado a nuestra Constitución, a la dignidad y al orgullo dominicano. Bien, seguimos amigos, principalmente hoy, la verdad que sumamente complacido con la presencia del profesor Diego López Garrido. Profesor, recientemente, y ya vamos a salirnos un poco del derecho, usted presentó en la Fundación Global su nueva obra, de más de 30 obras que usted ha escrito, La Edad del Hielo. Incluso fue una obra que fue recomendada por el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Y cuando el doctor Leonel Fernández la recomienda es porque usted puede estar seguro que hay mucha calidad y ya la ha leído. ¿Sobre qué trata? ¿Cuáles aspectos? ¿Cuáles enfoques? Porque aparte de usted ser un constitucionalista, un abogado probado,
Decíamos al inicio del programa que tiene una dilatada carrera política. Actualmente incluso usted es diputado en España, pero que además recuerdo que usted fue portavoz de la bancada del Partido Socialista. Creo que usted sustituyó a Rubalcaba, ¿no? Rubalcaba. Correcto. O sea que estamos, para que lo sepan los amigos televidentes, frente a un político con una dilatada carrera en España y que ha ocupado grandes posiciones públicas. ¿De qué trata esa nueva obra suya que, como decíamos, fue recomendada por el doctor Leonel Fernández? Bueno, pues esa obra, que la tengo aquí, Sí. ¿cierto? Esta obra de la Edad de Hielo tiene un subtítulo que es Europa y Estados Unidos ante la gran crisis, el rescate del estado de bienestar. La Edad de Hielo es un título quizá un poco provocador, ¿no? Pero es un título metafórico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque yo entiendo que la crisis económica profunda que ha sufrido el mundo occidental, desarrollado, el más desarrollado, Estados Unidos, Europa, esa crisis no ha terminado y nos ha metido en una nueva era. No es que estemos ante una situación pasajera, la típica crisis cíclica. Bueno, hay una crisis, de vez en cuando hay crisis y luego seguimos para adelante. No, esto no es una crisis, esto es más que una crisis, esto es una nueva situación. Una nueva situación que sobre todo la estamos viviendo en la Unión Europea, pero que forma parte de lo que ya se está viendo que afecta al conjunto de los países de este mundo globalizado. El Fondo Monetario Internacional ya está advirtiendo de que estamos ante una especie de parálisis, de desaceleración económica en el conjunto de los países del mundo. Yo leía estos días en la prensa dominicana la noticia de cómo China está retrocediendo, aunque sigue creciendo, está retrocediendo. Algo que le pasa a Japón, que está en cefalograma plano, lleva así mucho tiempo. Algo que le pasa a Europa, pasa claramente a Europa, que está por tercera vez casi a punto de la recesión, con una deflación. Estados Unidos ha reaccionado bien, también se explica en el libro, ha reaccionado bien, ha sido mucho más agresivo en sus políticas, más expansivo, más intervencionista. La Reserva Federal ha movilizado más, ha comprado bonos del Estado, ha inyectado dinero en la economía y eso ha hecho que en estos momentos Estados Unidos tenga una situación de paro técnicamente casi pleno empleo, mientras que en Europa estamos en el doble de parados y en España, no digamos, en España estamos en el 25% de parados. Bueno, eso tiene que ver con las políticas, pero en Estados Unidos el precio de esa recuperación del empleo, el precio ha sido que han bajado mucho los salarios. Hay un nivel de salarios en Estados Unidos mucho más bajo del que había antes de la crisis. Todo eso tiene sus explicaciones, ¿no? Hay un elemento estructural ahí, que esa sería la tesis, una de las tesis más importantes del libro, ¿no? Y es que en estos momentos lo que llamo yo la edad de hielo no solo se caracteriza porque ha habido un retroceso en el welfare state, ha habido un retroceso claro en el welfare state. Hay una mayor desigualdad, mucha mayor desigualdad que antes de la crisis. Es decir, es sorprendente que llevamos 7 años de crisis, algo que no ha afectado tanto a economías más pequeñas, como es el caso de la economía dominicana, que está creciendo, porque la República Dominicana está creciendo a un ritmo del 6,5%, sí. Y realmente es como para quedarse admirado, ¿no? Es decir, que en esta situación que afecta a todos los países, porque estamos en el mundo globalizado, hay países que, sin embargo, bueno, a lo mejor porque provienen de más atrás y están creciendo más rápidamente, ¿no? Pero
una cosa sorprendente es que los multimillonarios son más ahora que antes de la crisis. O sea, la desigualdad se ha ampliado. Los multimillonarios en España son cada año más. Y sin embargo, los pobres siguen siendo los mismos o más también. Aquí hay un problema de fondo de estructura social y económica en esta nueva era que se caracteriza por eso, por una devaluación salarial, y luego se caracteriza por otra cosa importantísima a la que yo le dedico mucho espacio en el libro, me parece crucial, que es la evasión fiscal. Se caracteriza por tres cosas. Una, porque los impuestos son bastante injustos. Es decir, las grandes fortunas o las grandes sociedades no pagan lo que deberían de pagar. Sin embargo, la clase media paga en proporción mucho más, las pequeñas y medianas empresas pagan en proporción mucho más. No solamente eso, segundo, hay una evasión fiscal desaforada por un fenómeno que se llama el paraíso fiscal, que por cierto, cerca de aquí de la República Dominicana hay algunas islas que son paraísos, auténticos paraísos fiscales, y que por eso fueron llamadas por un autor británico las Islas del Tesoro, porque son paraísos fiscales que atesoran, realmente atesoran. Bueno, se calcula que hay el capital financiero depositado en paraísos fiscales está entre 21 y 31 billones de dólares depositados, evadidos, por tanto, de la imposición de los tributos. Si los que más tienen estas multinacionales, o no multinacionales, simplemente gente que tiene mucho dinero financiero que no quiere pagar por él y que lo evade, si no lo pagan, lo pagan siempre otros, que por tanto sobre ellos recae. Esto es un fenómeno al que se ha dirigido la OCDE, trabajando fuertemente en él, que tiene que ser combatido. Vamos, ¿cómo combatirlo? Evidentemente prohibiendo los paraísos fiscales, directamente, haciendo una lista negra de lo que son paraísos fiscales, que invierten más. Hay determinadas islas, algunas en el Caribe, determinadas islas que invierten más que Alemania. Islas minúsculas que importan más que países como Canadá o países como el Reino Unido. Es evidente que no tiene ningún sentido que una islita minúscula tenga una producción mayor que la que puede tener un gran estado como Alemania. O sea, evidentemente estamos ante una situación ilícita que se completa con otra figura, la llamada elusión fiscal, que ya no es evasión, que es delictiva, sino la elusión es utilizar los intersticios legales para no pagar impuestos. Compañías multinacionales tan conocidas como Apple, como Facebook, como muchas otras, como Starbucks, como Google, como muchas otras empresas muy conocidas multinacionales, bueno, utilizan esas técnicas que no son ilegales directamente, aprovechan las circunstancias de países que tienen impuestos de sociedades muy bajos para atraer capitales y pagan muy pocos impuestos. Eso ha sido objeto y está siendo objeto de estudio a fondo en el Senado de los Estados Unidos. Bueno, esto no puede ser así. No puede ser que una compañía poderosísima pague el 2% de sus ganancias cuando el tipo legal en un país, en Europa, es del 25 o 30%. Estos son problemas de fondo que vivimos ahora mismo y que son propios de una nueva era. O, por ejemplo, el sistema financiero, que colabora en esto muchísimo. Grandes bancos, grandes sistemas financieros que han sido objeto de multa, por cierto, por parte de Estados Unidos sobre todo, y también por parte de la Unión Europea últimamente, por prácticas ilícitas. Bueno, todo eso forma parte de esto que llamo la edad de hielo, y si no reformamos esto que estoy diciendo, no saldremos de la edad de hielo, ¿no? Esa es un poco y nos afectará a todos, y terminará por afectar a la República Dominicana, aunque ahora mismo la República Dominicana esté creciendo y tenga esa vitalidad que yo siempre veo aquí cuando vengo. Profesor, la verdad es que con usted una hora es insuficiente. Vamos a emplazarlo para que la próxima vez que usted venga aquí a República Dominicana nos conceda de nuevo la oportunidad para tratar este y otro tema, porque este es un tema que es un tema para una hora. La verdad que interesantísimo, un verdadero placer, profesor.
y muy agradecido de su presencia y Muy la disponibilidad agradecido del tema. a todos ustedes. Un verdadero Gracias. gusto.